más avanzados en la mecánica de medio continuo significa que la deformación es reversible. Pues, pero queda claro que si no regresa a su forma original, si llega hasta aquí, pues no es reversible porque va a haber una diferencia entre la curva negra y la azul. Y la azul aquí no podría ser porque en este caso, al deformar el material y regresar a su origen, vamos a generar energía y tendríamos la posibilidad de generar un perpetuum mobile de tipo 1, no estaríamos respetando conservación de energía. Perdón, tipo 2. Estaríamos transformando calor en trabajo. Esto no se puede. Ahora, si tenemos el siguiente caso. Durante el incremento de la deformación, la carga incrementa, pero no de manera lineal. Pero al bajar, regresamos sobre la misma curva. Pues esto es no lineal, pero reversible. No lineal y reversible. Es decir, no se genera calor, regresamos a la forma original, pero regresamos sobre una curva, no sobre una recta, y pues esto es un medio elástico no lineal. Y muchas de las leyes de la elasticidad dependen de esta ecuación nada más, y van a ser válidas para elasticidad lineal y elasticidad no lineal, porque tenemos la reversibilidad cuando hablamos de elasticidad. Pero les debe quedar claro que ecuaciones lineales son mucho más fáciles de resolver que ecuaciones no lineales. Bueno, desde luego digo, reversible no existe. Y igual en realidad, si vemos elasticidad en general, todos los materiales que conocemos, todos los sólidos, metales, cerámicas, polímeros, son además no lineales. Nada más la desviación de la linealidad es muy pequeña en muchas ocasiones y nos aproximamos con lineales y reversibles. Pero ni la reversibilidad ni la linealidad se van a poder cumplir en la realidad. Pero pues, al igual como hemos hablado de los pequeños errores que se hacen al utilizar deformaciones de ingeniería de redes verdaderas, en muchas ocasiones los errores no son importantes. De la misma manera aquí, las pequeñas desviaciones de la linealidad o la reversibilidad no afectan la precisión del cálculo a un nivel importante para la ingeniería, en muchos casos. Sin embargo, materiales no lineales ocurren muy frecuentemente. La gran mayoría de los polímeros vamos a trabajarlos en el rango no lineal y ahí hay que saber calcular con ellos. Ahora, un caso más complicado. Podría tener lineal y no reversible. Sería posible que en el caso lineal la curva azul no fuera igual a la negra. No. Hay dos maneras que fueran diferentes la negra. Una cuando la azul llega aquí, pero en este momento es una curva y no una línea recta. Y la otra es que fuera una línea recta que pasa por aquí. Pero en este momento, la B del ejemplo ahí sería un número negativo y ya no es lineal. Es decir, no puede ser el caso no lineal y reversible. Pero puede tener el caso no lineal y irreversible.
elástico sería esto. Y ahora el calor generado se da por la integral, subiendo por la negra y regresando por la azul. Cuando subo, la integral sigma de epsilon es positiva, cuando regreso por sentido negativo va a ser negativa. Pues el calor generado es la diferencia del área abajo de la negra y abajo la azul, o es el área entre las curvas. Se disipa energía y este comportamiento se llama anelástico. Es decir, la pieza regresa a su forma original, pero no es un proceso reversible. Los materiales anelásticos más comunes que conocemos son todos los elastómeros, los rubles. Es decir, las llantas del coche, los suelos, los zapatos, las ligas del cabello son materiales anelásticas y desde luego los amortiguadores si se cargan cíclicamente, empiezan a calentarse porque cada ciclo se genera calor, pero como los polímeros son muy malos conductores de calor, pues el sistema empieza a calentarse incluso hasta el nivel donde los enlaces químicos en el sistema se descomponen y se pierden las propiedades anelásticas del material y se genera falla en el sistema. Otros sistemas donde se tiene comportamiento anelástico son materiales de memoria de forma o materiales hiperelásticos que se conocen, donde se tiene el mismo comportamiento de que al descargar el material regresa a su forma original, pero no sin desgastar una cierta cantidad de energía. Y pues estrictamente dicho, todos los materiales de ingeniería son anelásticos. Aún en los metales hay pequeñas pérdidas energéticas en forma de calor cuando hacemos una carga cíclica, pero en el 99% de las aplicaciones estas pequeñas pérdidas son irrelevantes. Ok. Material anelástico, pues este fenómeno, desde luego, para los que no se acuerdan, se llama histéresis. Nada más de la curva del campo magnético, donde teníamos histéresis, esto es histéresis magnético. Aquí hablamos de histéresis mecánico. Pero el área sí es calor. El área, la magnitud del área corresponde a la cantidad de calor generada. Un área nunca es calor. Calculamos el calor a través del área. Y luego, para los que se acuerdan de la clase anterior, había también un DU. El DU, la energía interna sería lo que queda. Un cambio de energía interna, lo que queda abajo de la curva, pero este se recupera por completo. Es decir, cuando deformamos un material elástico, en su estado deformado, la energía interna de la pieza es mayor que en el estado no deformado. Y en el material elástico, la energía que se necesita para llegar a este punto es energía interna, y cuando regreso a este punto, la energía interna se convierte otra vez al 100% en energía mecánica, como es el caso de un resorte. Aquí no, pues aquí si tuviéramos un sistema de resorte con peso, pues vamos a encontrar, aún trabajando en vacío perfecto, que la amplitud de la vibración va a empezar a disminuir hasta ya no tener la vibración. La energía elástica, la energía interna,
paulatinamente se transforma en calor y vamos a medir si el resorte, que puede ser algún metal, va a tener mayor temperatura que antes del exterior. El último caso también es no lineal, también es bien reversible. Esto es un comportamiento plástico y después de haber llevado a cabo el experimento, vemos que se ha perdido energía en forma de calor y vemos que hay aquí una deformación permanente epsilon T por la deformación plástica. Y pues claramente la deformación plástica es no lineal, es irreversible y en este caso ni siquiera se recupera la forma original. Pero el puro hecho de recuperar la forma original no nos indica que el proceso es reversible. Sí, pero forzosamente, si no recuperamos la forma original, forzosamente el proceso va a ser no lineal y forzosamente va a ser irreversible. ¿Por qué se recupera la forma original? Puede ser que no sea reversible. Porque podemos tener histéresis, la curva de ida y la curva de vuelta no es la misma. Y esto es aún si se recupera la forma, siempre es el caso, porque el caso reversible es un límite inalcanzable. Pero para metal, para cerámica, estamos tan cerca de este límite ideal que no nos preocupamos del numerito aquí, era el cuarto, quinto decimal, que no es igual a 0. Pero el caso verdadero siempre es no lineal y irreversible. La actividad lineal es una simplificación, pero de la misma manera que las deformaciones pequeñas son simplificaciones extremadamente útiles, en muchas ocasiones nos causan muy pequeños errores, tan pequeños que no nos interesan. Pero una vez que vamos a diseñar con elastómeros o polímeros, una vez que vamos a procesos de conformado, pues nos metemos en una serie de líos que son bastante importantes. Y creo que les había contado del análisis de falla de un autobús donde utilizaban juntas ABS. Ahí simplemente a un ingeniero ahí en Suecia que diseñó el sistema les falló por no dominar de manera correcta el comportamiento analógico. Desde luego, meter estas cosas en una paquetería como Abacus, pues no son enchiladas. Es bastante avanzado y uno puede dedicarle un buen tiempo para encontrarlo, para que no solamente logra hacer el cálculo Abacus, pero para que además este cálculo sea correcto. No son sencillos y requieren algo de esfuerzo para practicar. El caso plástico, aquí quiero hacer otra anotación. Los menos fanáticos de los metales decimos que plástico únicamente es el caso cuando la deformación se da por movimiento de dislocaciones. Y por lo tanto, si agarramos un vidrio y alcanzamos por arriba la temperatura de la presión vidriosa, lo prensamos de forma de una botella o de un vaso, no es deformación plástica porque estrictamente dicho la deformación permanente está por un proceso viscoso. Y los procesos viscosos siguen otras ecuaciones constitutivas de los procesos plásticos. En lo general, en la ciencia de materiales, en lo general, sin embargo, si hay deformación permanente,
la gente suele decir que es deformación plástica. Pero generalmente, si hablamos de polímeros, no es deformación plástica, en realidad es deformación viscosa. También es una deformación permanente, también transforma energía mecánica en energía térmica, pero estrictamente dicho no es plasticidad, es viscosidad. Pues ahí podemos discutir los detalles, no es tan importante, pero hay que saber que a veces cierta gente es muy restringido en esto, desde luego si van a escribir la tesis y si es de formación viscosa y plástica, sí les voy a decir perdón que esto no es de formación plástica, porque no hay dislocaciones y por lo tanto las ecuaciones constitutivas son distintas. Pero coloquialmente, si hay deformación permanente, se le dice que es un proceso plástico. Bueno, esto para tener una terminología correcta, los conceptos de linealidad y de reversibilidad tienen definiciones muy estrictas y no es correcto utilizarlo libremente para cosas que no corresponden. Es dura. Si no hay duda, pues vamos a seguir a todo dar. Lo que sería el caso absolutamente más sencillo, que es el caso linealmente elástico. Elasticidad. Bueno, tenemos que sigma es una función f de epsilon. Y esta función f de epsilon tiene que ser una función lineal. Pues la única manera para que esta función pueda ser lineal es que cada componente de sigma es una combinación lineal de cada componente de epsilon. Y por lo tanto vamos a escribir que sigma 1, 1, es. Vamos a decir una vez con símbolos correctos, E1, 1, 1, epsilon 1, 1, más E1, 1, 1, 2, epsilon 1, 2, más C1, 1, 1, 3, epsilon 1, 3. ¿Y por qué hace rato este solamente era de rango 2? Esta es la función, va a ser de rango 2. De los parámetros que utilizo en esta función, en este caso va a ser de rango 4. ¿Por qué de rango 2? Porque voy a tener 9, voy a tener sigma 1, 2, sigma 1, 3, sigma 2, 2, sigma 2, 3. Oficialmente voy a tener aquí sigma 2, 1, el resto lo tengo aquí, sigma 2, 3, sigma 3, 1, pero ya lo tenía aquí, sigma 3, 2, ya lo tengo aquí, sigma 3, 3. Va a ser rango 2 porque tengo 9 componentes aquí. Y cada expresión que tengo aquí, esto desde luego va a ser la F1, 1 de epsilon KL. Este que estoy escribiendo. Este va a ser el F1, 2 de epsilon KL. Pues vamos aquí a escribirle brevemente C1, 1, 2,
C1, 1, 2, 3, epsilon 2, 3, más C1, 1, 3, 1, epsilon 3, 1, más C1, 1, 3, 2, epsilon 3, 2, más C1, 1, 3, 3, epsilon 3, 3. Esto es simple. F1, 1, la F1, 1 es función de epsilon 1, 1, 1, 2, etc. hasta el final. Y voy a poner mis componentes C, que son componentes de ponderación, que tanto aumenta el esfuerzo sigma 1, 1, si aumenta epsilon 1. ¿Sí? Si epsilon 1, 1 tiene un valor, el valor de sigma 1, 1 aumentará con una cantidad proporcional al coeficiente. Y aquí seguimos, pues vamos a escribir ahora la función F1, 2, que será C1, 2, 1, 1, epsilon 1, 1, C1, 2, 1, 2, epsilon 1, 2, y para no aburrirnos, pero lo quiero hacer por lo menos una vez por completo, para que vean que efectivamente hay 6 funciones, en realidad hay 9, pero 3 son iguales alrededor, y son de 9 componentes, pero nos encontramos entre los 2 y los 3, son los mismos. Y es la única manera de tener F lineal. Si le sumo una constante, F deja de ser lineal. Si escribo un cuadrado, F deja de ser lineal. Solamente de esta manera podemos tener una relación lineal entre los componentes de epsilon. Pues, como ya llevamos medio semestre con anotación de índices, evidentemente no voy a escribir los 81 componentes de E, de C, y ahora sí llega a ser interesante, ya no hay un ejemplo nada más, y vamos a escribir que sigma I J es C I J K L epsilon K L, o más compacto aún, sigma, ahora en letras negrita, sigma es C producto doble punto epsilon. Y C es el tensor de rigidez. Tiene rango 4. Y por lo tanto, 81 elementos. Como dije, para el caso general también tengo que poder escribir que epsilon es phi de sigma. Si hago esto, epsilon es igual a phi de sigma, voy a tener aquí epsilon 1, 1, es otra constante, o sigma 1, 1, más otra constante sigma 1, 2, otra constante sigma 1, 3, o compactamente dicho, podemos escribir que epsilon es F producto punto sigma. Y podemos escribir que aquí hay que tener cuidado. En la clase anterior, en la media, apareció otro tensor F que era de rango 2, pero estos C y F son mayúsculas. Hay que tener cuidado porque el tensor de Green, de distorsiones, también es una C mayúscula, pero es de rango 2. Pero del contexto vamos a saber de cuál estamos hablando. Desde luego, el tensor de Green aquí es este, porque es una deformación
Pues conforme avanzamos en el estudio tenemos que cambiar los símbolos y ajustarlos, pero pues si alguien en algún examen en esta fórmula que se llama tensor de Green, pues lo único que hace es que no ha aprendido nada en el curso, demostrar que no ha entendido nada, pues significa que tendría que repetir el curso otro semestre más, ¿no? Realmente entendemos. Pues estoy consciente que se puede confundir, pero esto no les da el derecho de confundirse. Peor, incluso, esto luego a veces se llama R, pero este es rigidez con R, y este en inglés se llama compliance, con C en inglés. Pues vamos a tener que los símbolos, aquí tenemos R, allá C, pero los nombres están invertidos. Pues en la literatura moderna, este tensor S de cuarto orden se llama el tensor de confianza o equilibrio, y S es el inverso de C, pero esto no significa que es 1, 1, 1, 1. El tensor S es el inverso de C, pero todos los componentes de S son 1 entre C. Para encontrar, si tengo estos C, vamos a pensar que alguien me dio una lista de estos 81 numeritos. Para encontrar los 81, este tipo de acá, necesito responder este sistema de 9 estaciones con 9 ecuaciones, que es un trabajo bastante bonito. No podemos simplemente decir que S111 es 1 entre C1. Hay que invertir toda la matriz de la ecuación. Se va a ayudar por ciertas relaciones que existen entre los coeficientes, pero de todos modos la forma completa es bastante impresionante. Esto lo llamamos el tensor de confianza. Bueno, y confianza no está en el diccionario La Real Academia. Hay muchas palabras muy bonitas que uno no espera encontrar, pero confianza no es una de ellas. En inglés se llama compliance, y en realidad debería de llamarse el tensor de flexibilidad. ¿Por qué? ¿Por qué se llama tensor de rigidez aquí? Creo que está bueno con los físicos que estos coeficientes les quieren llamar la dureza del material. ¿No? La dureza del material tiene que ver con deformación permanente. La rigidez, que es la única palabra correcta para estos coeficientes, es qué tanto tengo que empujar para que el material se deforme. ¿Qué nivel de esfuerzo tengo que alcanzar para alcanzar una cierta deformación? Un material que es muy rígido, le puedes empujar muy duro y va a deformar muy poquito. Un material que es muy flexible, cuando le aplico un esfuerzo pequeño, va a tener deformaciones grandes. Si este coeficiente es muy elevado, significa que con una deformación, por pequeña que sea, necesita un esfuerzo muy grande. Esto literalmente es rígido. Y compliant en inglés significa flexible, fácil de deformar. Pues, igual aquí, si un material es muy flexible, si los coeficientes del tensor S son muy grandes, vamos a encontrar que con una muy pequeña sigma puedo tener una muy grande epsilon. Bueno, pues esto es un material poco rígido o un material flexible. Y desde luego, pues, el módulo de Young E, el módulo constante G, el módulo de bulto K, todos estos son rigidez. La rigidez para esfuerzos normales, rigidez para esfuerzos constantes, rigidez para presiones hidrostáticas. Son rigidez, son, sí, es rigidez.
y por más líquido que es un material, mayor esfuerzo se requiere para alcanzar una deformación dada. Y su inverso puede. Hablando en buen español, tendría que llamarse tensor de flexibilidad, pero si hablamos en buen español, la gran mayoría de mis compañeros no me va a querer entender. Vamos a seguir llamando tensor de confianza, aunque no es tan joven. En el libro de Dieter, por ejemplo, se utiliza aquí el símbolo R, pero insisto que si aquí tenemos R y aquí C, tengo rigidez C, confianza R, y más razón para confusión. Hoy en día en la literatura moderna, en el Wikipedia, por ejemplo, porque todo lo que estoy diciendo el día de hoy viene literalmente y exactamente igual en el Wikipedia, el inglés, vamos a utilizar CIS. Ok, pues evidentemente el tensor S también tiene sus 81 elementos, es de rango 4, y evidentemente podemos escribir que epsilon y J es S y J K L y K L. ¿Alguna duda con estos conceptos? Solamente aclarar, el tensor lo vamos a llamar tensor de confianza o flexibilidad, de flexibilidad. Pues, si escuchaste bien, lo último que dije es el tensor S, para no meterme en problemas. Para mí está, mira, en mi clase, si me lo dices, tensor de flexibilidad, estoy 100% de acuerdo. Pero hay que estarse consciente que tal vez con otros profesores lo van a llamar rigurosamente tensor de confianza. Y pues, es el nombre que se le dio, pero no es buen español. Pero oficialmente se llama así, pero para entender qué es, lo podemos llamar tensor de flexibilidad. Pues para mí es correcto, pero hay que recordar que tal vez para otros no es tan evidente. Y hay que saber también, y digo, pues luego me encargo con los sistemas, que efectivamente aquella gente que ha estudiado física, pero que nunca se ha dedicado a mecánica de sólidos, yo creo que el 95% de los físicos, porque les interesan más las partículas elementales y los astros, ellos nunca se han preocupado de cómo se llama esto. Muchos no se dedican a tensores de confianza, de esfuerzos de formación, y pues vamos a escuchar nombres que son completamente exóticos y con el caso no tienen que ver. Y ahí sí hay que saber claramente de qué estamos hablando, porque evidentemente en la literatura científica en inglés vamos a encontrar compliance tensor, solamente compliance tensor, y hay que saber de qué estamos hablando. Y lo más importante que tenemos que recordar, aún si no le damos nombre, puede decir el tensor S, pero lo que tenemos que saber es el rango 4 con 81 elementos. Ahora, no sé si hay otras dudas. 81 elementos son muchos. Y este tensor tiene propiedades de simetría. Por ejemplo, aquí es epsilon y J era igual a epsilon JI. Es un tensor simétrico. Y en tensores de rango 2 no hay muchas simetrías que podemos tener. La única que podemos tener es arriba y abajo, la diagonal. Pero en tensores de rangos 3, 4, etc. se pueden tener muchas diferentes formas de simetría. Y en el caso aquí con tensores de rigidez o de flexibilidad, vamos a tener varias simetrías. Y algo que es muy importante, hoy les voy a hablar de simetrías del tensor. Cada tensor, no importa qué material, cada tensor de rigidez, sea del material compuesto del Bulling Greenliner, sea de la llanta del automóvil, sea del vidrio del salón, las ventanas, todos los tensores de rigidez tienen esta simetría.
En la siguiente clase vamos a ver que diferentes materiales imponen simetrías adicionales que van a depender del material. Pues vamos a distinguir. Están las simetrías del tensor, que siempre están, y están las simetrías del material, que van a depender del material. No los vamos a confundir. Y hoy hablo de simetrías del tensor, no simetrías del material. Podemos escribir sigma I J es C I J K L epsilon K L. Y podemos escribir que sigma JI es C J I K L epsilon K L. Son dos expresiones diferentes, pero ahora sabemos que sigma I J y sigma J I son iguales por la simetría del tensor de esfuerzos. Y por consecuencia, esto lo sabemos de cuando estudiamos el tensor de esfuerzos de Cauchy. Esto es el mismo símbolo y por lo tanto CIJKL es igual a CJIKL. Es una de las relaciones de simetría del tensor de rigidez que siempre va a tener por el puro hecho de que sigma es simétrico. Ahora puedo escribir otra vez lo mismo. Sigma IJ es CIJKL epsilon KL. Y puedo escribir que sigma IJ es CIJLK epsilon LK. Pero epsilon, cuando estudiamos los tensores de deformación, vimos que son simétricos. Y si el epsilon es simétrico, automáticamente sigma IJ y sigma IJ es el mismo símbolo, pues CIJKL tiene que ser igual a CJIKL. CIJKL es igual a CIJLK. Y, evidentemente, uniendo los dos, el efecto, como puedes escribir mejor así, sale automáticamente que CIJKL es CJILK. Estos los llamamos las simetrías menores. Es que si consideramos los subíndices de paquetitos de 2, y J corresponden al tensor de esfuerzo, y KL corresponden a los epsilon, podemos dentro de un paquetito cambiar el orden. Lo que no puedo hacer es agarrar un I y llevarlo para lugar de tener por K. Pero dentro de los IJ, dentro de los LK, puedo intercambiar los índices por la sencilla razón que sigma y epsilon son simétricos. Se llaman simetrías menores. Si hay simetrías menores, debe haber otras simetrías, no hay intermedias, solamente hay simetrías mayores. Y la simetría mayor no es tan sencillo de encontrar, pero la podemos encontrar pensando en la regla de la cadena. Vamos a pensar que sigma de epsilon, que el
trabajo mecánico es una función de epsilon. ¿Sí? W es el trabajo mecánico suena lógico que el trabajo mecánico podría ser función de la deformación impuesta sobre el material. Creo que es evidente. Ok, pero el trabajo mecánico es función de epsilon. En lo general, si tengo alguna función de múltiples variables vamos a encontrar que la diferencial de esta función de f es la derivada parcial con respecto a x1 de x1 más la derivada parcial con respecto a x2 de x2 más la derivada parcial de f con respecto a xn diferencial de xn. Esta es la regla de cadena para funciones múltiples variables. He dicho al inicio del curso que esto iba a ser muy importante en este curso. Pues todos aquellos que no lo han revisado aún en sus cursos de ciencia básica, les quedan pues, un poquito más de 2 semanas para hacerlo. Pues esta regla es válida en general. Pero sabemos de conservación de energía, en mecánica, dW es sigma IJ de epsilon IJ, o es el producto doble punto de sigma con la diferencial de epsilon. Si ahora comparo las 3 expresiones que tengo en el pizarrón, encontramos algo muy extraño, en el sentido que sigma IJ es la derivada del trabajo con respecto a epsilon IJ. Esto es extremadamente importante. Creemos que los esfuerzos no son nada más ni nada menos que la derivada del trabajo mecánico con respecto a la deformación. Lo encuentro aquí en búsqueda de una relación de simetría en el tensor, pero aún si no quisiera saber esta simetría, tengo que saber que los esfuerzos se pueden encontrar con las derivadas parciales del trabajo mecánico. Y esto es válido universal, porque esta ecuación, el trabajo mecánico encima de epsilon, tenía las ecuaciones constitutivas, y las ecuaciones constitutivas no dependen del material. Es válido para fluidos, es válido en deformación plástica, es válido en elasticidad. Y lo utilizamos muy frecuentemente. Ahora vamos a escribir que epsilon y j sigma y j al caso específico de la elasticidad lineal. Ahora ya no voy a estar hablando de todo. Esto es válido para cualquier material. Para el caso específico de elasticidad lineal, tengo que sigma y j es C y J K L epsilon K L. O es decir, C y J K L epsilon
nuevo incremento. ¿Por qué no puede ser total? Porque tengo más que una variable. Pues esto va a ser la sigma 1 es la derivada parcial del trabajo con respecto a epsilon 1, mientras la sigma 1,2 es otra derivada de la misma función, es decir, con respecto a epsilon 1,2. Tengo una sola función W, que es función de b variables, para el resto de los cuadrados de. Pero estrictamente dicho, lo que digo es que W es una sola función de b variables. Cada uno de los sigmas es una de las derivadas parciales de esta función con respecto a una de las epsilon. La última ecuación que tengo aquí la voy a derivar con respecto a epsilon KL y encuentro que CIJKL es igual a W de epsilon KL de epsilon IJ y CKL y J es la derivada del trabajo al cuadrado ahora con respecto a epsilon y J pero la matemática, el estudio de la derivada, sabemos que el orden de la diferenciación no importa. Estos son iguales y por lo tanto estos son iguales también. Y pues la simetría mayor dice que CIJKL es CKL y J. Esto es la simetría mayor del tensor de rigidez. Lo mismo evidentemente se puede demostrar para el tensor de confianza. Y evidentemente tengo simetría mayor, pues ahora puedo escribir LK y JI. Sigue siendo válido. Lo que nunca puedo hacer es combinar una K con una I, una R con una J, y siguen estando en sus paquetitos de 2×2, pero puedo intercambiar paquetitos o puedo intercambiar dentro de cada parte el orden. Pero no puedo mezclar IJ con KL. Pues esto significa, si hiciéramos todo el cálculo, las ecuaciones de simetría que tenemos aquí parece ser clásico, pero como tienen su índice, en la realidad vamos a encontrar que son 60 diferentes. ¿Cómo lo sabemos? Si quieren saber, lo escriben por completo para todos los IJ y KL y cuentan cuántos encuentran. Esta es muchísima producción, no lo vamos a hacer aquí, se puede sistematizar un poquito, pero el resultado es hemos quedado que C, el tensor de confianza, C, el tensor de rigidez, y S, el tensor de confianza, tienen 21 componentes. Independientes. No es necesario medir 81 números, nada más se tiene que medir 21 y les puedo dar por asegurado, con la tecnología que tenemos hoy en día, nadie lo sabe. Se puede calcular mediante mecánica cuántica, mediante cálculos de primeros principios. Desde luego la paquetería para hacerlo la pueden bajar gratis. Se llama Quantum Expresso, la he hecho en Italia por estos fanáticos del
expreso, y según los organismos que desarrollaron la taxonomía la pueden poner además de C e incluso sobre un teléfono celular de Samsung. Pues es gratis. Y si tienen esta y saben cómo utilizarla, este es el gran problema, podrían para un sistema cristalino cualquiera calcularlo en un constante elásticas y empezar a hacer cálculos de elementos químicos con ellos. En la clase que sigue vamos a hablar más específico de cómo y cuántos necesitamos para cada tipo de material específico. Pues quiero esto es otra historia. No sé si hay alguna duda por el momento. Importantísimo, estos resultados salen puramente de una consideración termodinámica con un poquito de matemática, pero tuvimos dos resultados que son extremadamente importantes. Por un lado, los esfuerzos derivados parciales de punta baja, por el otro lado, ver las constantes elásticas con la segunda derivada del trabajo.